Gloria a Dios. Bien, hermanos, hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que traemos de la semana pasada, que se llama Mentes Equipadas. ¿Recuerdan? Mentes Equipadas. Estábamos hablando de sabiduría, y la sabiduría tiene que ver con Sofía, con Frónesis y con Súnesis. Son tres palabras que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta predicación de esta mañana también, pero hoy vamos a ver más Biblia, porque la semana pasada usted dice, William, pero usted no leyó la Biblia casi, ¿cierto? Solamente nos enfocamos en dos palabras de un pasaje en Colosenses. Pero bueno, había un hombre en la guerra ya en los primeros siglos que decía que cuando se está describiendo cómo pueden calcularse las probabilidades en la guerra, dice que el conocimiento fortifica el coraje. ¿Qué significa eso? Que una evaluación inteligente de la situación da fundamento y fuerza al coraje. Habíamos hablado de Sofía, que es sabiduría. Habíamos hablado de Frónesis, que es prudencia, gracias. Y habíamos hablado de Súnesis, que era la unión de esa prudencia con esa sabiduría para tomar la mejor decisión de acuerdo a las posibilidades que había en el plató, digamos, o de las cuales podíamos escoger. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento y tenemos las tres partes del conocimiento, tenemos nuestra mente equipada, entonces para nosotros va a ser muchísimo más fácil tomar una decisión X, Y o Z. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento, tenemos la prudencia, tenemos la unión, que es Súnesis, para poder unir esos dos conocimientos, pero resulta que Súnesis también significa otra cosa, que es sagacidad. Súnesis significa unión, pero también significa sagacidad o ser sagaz. Entonces, ser sagaz es saber, de acuerdo a las posibilidades que tengo, decir, mira, la mejor decisión es esta. Y entonces tengo ya la unión de las tres cosas. Y cuando yo tengo ese conocimiento, eso me va a dar a mí un coraje, me va a dar una valentía de tomar una decisión y no estar allá dudando y dudando. ¿Qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que eso? ¿Les ha pasado? Que tienen que tomar una decisión y no saben qué hacer. Pero cuando saben qué hacer y cuáles son las mejores posibilidades y qué es todo lo que hay, dicen, no, lo mejor es eso. Y rapidito se toma la decisión, sí o no. Bueno, a eso es a lo que queremos llegar nosotros con este par de predicaciones. Ahora vamos a ir a la Biblia para ver dónde, a quiénes y cómo encontramos esa sabiduría. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9, dice así la bendita palabra de Dios. Dice 3:9, este es Salomón hablando con Dios, después de que Dios le dijo que pidiera lo que quisiera. Y Salomón le dice, da pues a tu siervo corazón entendido, eso es sabiduría, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Salomón, que es el ejemplo mayor de sabiduría que podemos ver nosotros en la Biblia y en toda la historia, pide sabiduría. Ahora, Santiago 1:5 nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a hacer Dios? Se la va a dar. Pero hay que pedirse a Dios. ¿A quién le pidió sabiduría a Salomón? A Dios, se la dio, sí. Y luego, ahí mismo, en el primer libro de Reyes, damos una vuelta, capítulo 4, verso 29, leemos, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Ahí están las dos palabras unidas. Ahora, recordemos que el texto fue escrito en hebreo, pero en hebreo y en griego, sabiduría, prudencia, sagacidad, todo eso, inteligencia, es lo mismo. Lo que pasa es que acá la sabiduría que se da a Salomón es más sabiduría humana para gobernar un pueblo en la parte terrenal. El Espíritu, recordemos que en el Antiguo Testamento venía, tomaba a la persona, hacía lo que iba a hacer y luego se iba de nuevo, ¿cierto? Venía de nuevo, le decía al profeta,
dice Jehová, el profeta hablaba, el Espíritu se volvía a ir y después volvía a venir el Espíritu y así sucesivamente. Nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestros corazones. Amén. Entonces, nosotros ahora tenemos la sabiduría completa, la verdadera sabiduría, la que viene del cielo. Entonces, tenemos ventajas sobre estos hombres. Ahora, no busques, en 1 de Crónicas 22, del 11 al 13, David ora por sabiduría para Salomón. Recordemos que David iba a construir el templo para Jehová, pero por todo lo que había hecho David, por toda la sangre que había derramado y por todo lo mal que se había aportado, Dios no se lo permitió. Le dijo que se iba a dar a su hijo Salomón. Entonces, el papá ora por sabiduría para el hijo. Papás, oran ustedes por sabiduría para sus hijos. Les dicen ustedes a sus hijos, pídanle sabiduría a Dios. Yo se lo paso diciendo constantemente a mi hijo, ahí está muerto de risa, porque se lo paso diciendo, amor, pídale sabiduría a Dios, que Él se la da, pídasela en oración, pídasela, y usted es su hijo, pídasela, y se la ha dado, ¿sí o no? Amén. Se la ha dado, bendito sea Dios, porque le ha dado sabiduría. Y le va a dar más, claro, confiamos y creemos, vamos a dejar ya parar de pedirle sabiduría conmigo porque ya se la no, pegámosle más. Entonces, usted, si usted es padre, ore con sus hijos por sabiduría. Si usted es hijo, ore usted mismo por sabiduría para usted, pídase a Dios. Pero cuando tenga que tomar decisiones, tómelas. Y ahorita vamos a ver cuáles son las decisiones que vamos a tomar, algunas de ellas. Entonces, ¿dónde empezamos la sabiduría? En las Escrituras. Aquí, hermanos. Aquí es donde está la sabiduría. La verdadera sabiduría, la sabiduría que es de Dios. Por lo tanto, si no leemos Biblia, si no estudiamos, y si no ponemos en práctica lo que ella nos dice, difícilmente va a ser muy complicado poder pasar a la prueba. ¿Por qué? Porque no vamos a la fuente. Bien, hay otro ejemplo en el libro de Daniel, en el profeta Daniel, capítulo 1. En Daniel, capítulo 1, verso 17, leemos de la siguiente manera. Está hablando de Daniel, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que son 4 junto con Daniel. Dice 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿En qué? En todas las letras y ciencias. Aquí ciencias es conocimiento, el conocimiento de la época. Y dice: y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí ya está dando sabiduría humana y sabiduría divina. ¿De acuerdo? Ahora, se la dio así nada más porque Daniel era muy bonito, porque era muy guapo, porque era muy joven. No. Recuerdo hace unos cuantos pasajes ahí, unos cuantos versículos, y en ese mismo capítulo 1, en el verso 8, leemos. Cuando dice ahí, y Daniel propuso en su corazón, de Daniel y los otros 3 muchachos también. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y luego más adelante vemos que los 4 muchachos, ninguno decidió esto. Entonces eran los 4 los que estaban tomando esta decisión. Entonces ellos hicieron algo, decidieron no contaminarse. ¿Con qué? Con la comida del rey. Ahora, nosotros aquí en Costa Rica no tenemos ni rey y mucho menos nos van a dar comida. ¿Pero qué significa la parte espiritual? No se contamine con el mundo, no se contamine del pecado, no se contamine con lo que no agrada a Dios, de eso no se contamine, decida apartarse de eso. Usted sabe de qué le toca a usted, yo sé de qué me toca apartarme a mí, pero tiene que decidirlo y tiene que ser firme en esa parte. Si toma una decisión, tengamos firmeza, para que cuando venga la tentación decir, no, yo decidí no hacerlo y no lo voy a hacer, pero vea si no lo que venga. Después más adelante vemos cómo Daniel fue echado en los fosos de leones, pero él decidió desde el principio no hacer lo que no agradaba a Dios.
Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar decisiones fuertes. Bueno, aquí tenía Proverbios 8, ya lo leímos. Recomiendo que usted lo vuelva a leer en su casa. Ahora, vamos a ver algunos puntos rápidamente de qué es la sabiduría. Primero, la sabiduría es propiedad de Dios. Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12 nos dice, los ancianos que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas. ¿Qué dice ahí? La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, la sabiduría es propiedad de Dios. Lucas 11:49. Jesús nos habla de sabiduría. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Esto lo está hablando Jesús, que la sabiduría que viene de Dios, Jesús habla de ella. También Pablo habla acerca de la sabiduría de Dios en Romanos 11:33. Dice Pablo, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría. Eso es algo tan profundo. El pastor hablaba hace poco de la fosa de las Marianas. La otra fosa, que es un poco más profunda, como 300 metros más profunda, es la Challenger. Es como 300 metros más profunda. Son 11.000 metros a profundidad del mar. El hombre todavía no ha llegado ahí. Y parece que hay algo que es más profundo de eso. Más profundo de eso el hombre todavía no ha llegado. Y la sabiduría de Dios es más profundo que cualquier cosa de esas acá en la tierra. Y más profundo que las primeras galaxias que encontraron supuestamente hace 5.000 millones de años, que el telescopio Webb anda por allá tomando fotos. Más profundo que eso todavía es la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ahí la palabra ciencia es conocimiento. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No los podemos alcanzar, hermanos, nosotros con la sabiduría humana. Y Pablo nos habla de que esa sabiduría Dios nos la ha dado a nosotros. ¿Y qué? En parte, porque en parte conocemos y en parte hablamos. Pero va a llegar un momento en que vamos a conocer la totalidad de las cosas. Amén. Ahora, la verdadera sabiduría es conocer a Dios. La verdadera sabiduría es conocer a Dios. No lo tengo ahí anotado, pero si gusta, hermano, me lo buscan. Está en Efesios 3:10. Efesios 3:10. Y dice, Pablo está orando por el ministerio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Éramos nosotros. Y dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Yo soy la iglesia. Ustedes son la iglesia. Se ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, esa sabiduría fue revelada a nosotros y es conocer a Dios, que es muy diferente a conocer de Dios. Los demonios creen que Él existe y tiemblan. Pero nosotros no solamente creemos que Él existe, nosotros le creemos a Él. Cuando Él nos dice espérense, nos esperamos. Cuando nos dice vaya, vamos. Cuando nos dice congréguese, nos congregamos. Cuando nos dice oren, oramos. Cuando nos dice lea la palabra, la escudriñamos, la leemos, la estudiamos, ¿sí o no? Por ahí estamos acá hoy. Bendito sea Dios por eso. Ahora, otro punto. La sabiduría es la característica de Jesucristo. En Apocalipsis 7:12 nos dice lo siguiente. Perdón, ese no lo tenemos ahí tampoco. Es que hay algunos que tengo anotados y otros no. Apocalipsis 7:12 dice, diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Es característica de Jesucristo. Jesucristo era muy sabio. Acá en Lucas 2:40 y en 2:52, no lo busquen, nada más para mencionarlo. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Los que estaban con él en el templo se maravillaban de decir, pero este es un niño, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Bueno,
era característica de Jesucristo desde niño. La verdadera sabiduría, la que viene de Dios. Eso se preguntaban otros. Cuando ya Jesús crecía, dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Se preguntaban las gentes. Y otros decían, no es este Jesús, el hijo de María y el hijo de José, y no son sus hermanos, José y no me acuerdo el nombre del resto. Pero viven aquí, ¿y de dónde es este? Ni luego que es venir a la escuela, ¿cómo es? Bueno, se maravillaban de eso. Jesucristo mismo es sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1:24, 1 Corintios 1:24 dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo está hablando aquí que para todos, no importa si es judío, si es griego, si es gentil, si es blanco, si es negro, si es rico, si es pobre, si es mujer, si es hombre, si es adulto, si es niño, para todos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, es el único que podemos ir para alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Y en el 1:30, en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y vean las palabras que siguen: justificación, santificación y redención. Entonces, juntamente con nuestra santificación, con nuestra justificación y con nuestra redención está la sabiduría. Por lo tanto, nosotros la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que desarrollarla igual que la fe. Igual que la fe. Tenemos que desarrollarla, porque si no se va a quedar ahí como un granito de mostaza chiquitito. Pero tenemos que hacerla crecer hasta que sea un árbol. Así es como debe de ser. También en Colosenses 2:3 nos dice que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. Hablando de Jesucristo, nos dice que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si están en Él, ¿a dónde tenemos que ir? A Él. ¿A dónde nos encontramos a Él? Aquí. No hay otra. No hay otra, hermanos. Usted puede saber mucho de medicina, puede saber mucho de ciencia, puede saber mucho de ingeniería, pero al final, si muere, va a terminar sin Dios. Puede saber mucho de derecho, pero al final, si muere sin Cristo, va a terminar sin Dios. Entonces, Jesús mismo nos dijo también: ¿de quién sirve el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Para nada. Entonces, nosotros debemos de primero, como nos decía el pasaje que leímos al principio, de Proverbios capítulo 8, buscar la sabiduría más que la plata, más que el oro, más que el oro refinado, más que las piedras preciosas, ese tesoro que es la sabiduría de Dios, buscarla y atesorarla para nosotros. Pero ¿dónde está? En su palabra. En su palabra. Le hago una pregunta y usted se la responde en su mente y en su corazón. ¿Cuál fue el último pasaje de la Biblia que leyó antes de hoy? ¿Cuál fue el último pasaje de la Biblia que leyó ayer? ¿El viernes? ¿El jueves? ¿El miércoles? ¿O me va a decir que fue el domingo pasado cuando leímos Colosenses 4:4? Espero que no. Espero que en la semana se haya leído. Espero que en la semana se haya escudriñado. Espero que en la semana se haya aprendido al menos un versículo. Espero que en la semana se haya utilizado el conocimiento que tiene para hablarle a un compañero de trabajo, para hablarle a un compañero de estudio, para hablarle a una persona que usted se toca, una vecina, un vecino, alguien. Eso es, hermanos. Esa es la sabiduría de Dios. Soy salvo yo, sí, pero quiero ser salvo también a los que están conmigo, a mi prójimo, a mi familia, a los que están más cerca. Bendito sea Dios por su palabra. Otro punto: la sabiduría es señal distintiva de grandes hombres. Hablamos de Salomón. ¿Qué sabio era Salomón? La Biblia dice que no ha habido, ni hubo, ni habrá un hombre más sabio que Salomón en toda la tierra. Y nosotros hoy vemos gente como Elon Musk, y está haciendo naves para ir a Marte. Pipa. Pero era más pipa Salomón. Y con todo y todo, Salomón perdió la pata. José
José, en Egipto, un hombre sabio, prefirió irse casi desnudo de la mujer de Potifar, se ha echado a la cárcel, sufrir como 13 años aproximadamente, más o menos, pero fue sabio. Él decía: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? No puedo pecar contra Dios. Él primero decía: pecar contra Dios ni contra Potifar. Y fue un hombre sabio y esperó. Moisés era un hombre sabio y manso, y hablaba cara a cara con Dios, intercedía por Dios, intercedió 2 veces, una vez por su hermana María para que Dios no le dejara la lepra de manera continua y perpetua, se la dejó solo por 7 días porque Moisés oró a Dios para que no se la dejara por mucho tiempo. Y después también intercedió por el pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro. Bueno, mártenlos, y los que fueron de allá, eso los mató, pero estos no. Y oraba a Dios, intercedía, y Dios cambiaba la decisión. Imagínense, hermanos. Y nosotros tenemos ese poder en nosotros de poder orar y interceder los unos por los otros. Hermanos, si alguno está enfermo, ore, y la oración del justo sanará al enfermo. Pidan a Dios con fe orando, y sabéis que lo recibiréis. Pero pidan con fe, no dudando, no sean como las olas del mar. Entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros que así como esos hombres fueron sabios, nosotros también. Ahora usted me dice: mira, pues esa gente del Antiguo Testamento, bueno, en capítulo 7 no busquéis de Hechos, perdón, capítulo 6, cuando van a escoger a los diáconos para que atiendan a las mesas de las viudas, porque eran desatendidas las viudas de los griegos, solamente atendían a las de los hebreos, a los judíos. Entonces escogieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para servir un plato de comida, hermanos, para estar en la puerta. Hay que ser lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y fueron llenos de sabiduría. En ese mismo capítulo de Hechos, más adelante, entre esos jóvenes, uno de los que escogieron fue Esteban. Y antes de apedrearlo, cuando Esteban estaba en un discurso a ese montón de fariseos hipócritas, se maravillaban de la sabiduría de Esteban. Tanto fue así que desafió la verdad que Esteban les estaba diciendo que lo apedrearon. Y según entiendo, esa apedreada no fue que lo agarraron a pedazos y en 15 minutos lo mataron, no. Esperaban una pedrada, esperaban 15 minutos y después le pegaban otra. Y esperaban otro rato para que pasara gente, y entre más gente podía haber más para que vieran lo que se le hacía. Y pudo haber durado 8, 9, 10 horas de ese martillo Esteban, pero tenía sabiduría de Dios. Tenemos nosotros este tipo de sabiduría. Una vez más decimos que un hombre está realmente equipado de sabiduría en su mente cuando conoce a Dios. Otra señal de sabiduría es que todo cristiano debe tenerla. ¿Usted es cristiano? Debe tener sabiduría. Pablo ora para que Dios nos dé sabiduría en Efesios 1:8. Nos dice Efesios 1:8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esa es una oración que hace Pablo, que es toda una oración desde el versículo 1, si mal no recuerdo, hasta el 15, pero en el versículo 8 dice que hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Mano, ya está, y la hizo sobreabundar, o sea, la hecho como decir, en este vaso de agua hasta que se salga. Más de lo que usted y yo ocupamos. La tenemos, pongámosla en práctica. Y en el 1:17 dice, Efesios 1:17, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. La sabiduría no es para ir a hacer plata, hermanos. Eso es otra cosa. Para eso trabaja, estudia y haga otras cosas. Pero para conocer a Jesucristo, la sabiduría está aquí. Lo repito una vez más. ¿Ok? Continuamos.
la sabiduría es el objeto de las oraciones y enseñanzas de Pablo. Pablo pasa en Efesios y Colosenses, en diferentes cartas que él escribió, pasa pidiendo sabiduría por la iglesia. Dice Santiago 3:13 que el hombre sabio muestra su fe mediante sus obras. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? El que levante su mano y diga yo. Dice la palabra, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo se sabe que alguien es sabio? Por las obras, por su conducta. De esa manera. No podemos decir que un hombre que compró un carro chatarra que no valía ni 300,000 colones pagó 2 millones por él. Pero ese carro ni sirve. Tiene 4 años de marchamo atrasados. No pasa el criterio. El motor que tiene no es de ese carro. No tiene papeles, no tiene documentos. ¿Cómo va? Ay, no, qué lindo. ¿Pero lindo qué? Esa calcomanía de no, o sea, le falta, ¿no? Continuamos. En Romanos 16:19 también encontramos que la solución a los problemas en la sabiduría dada por Dios y para dar respuesta a quienes se nos oponen. Cuando nosotros tenemos sabiduría y a quien se nos opone, ¿qué dice la palabra? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces nosotros tenemos que saber dar respuesta. Si es algo que no conviene, calladito, no responda, de media vuelta y váyase. Y si tiene que responder algo, respóndalo de acuerdo a la palabra de Dios. Respóndalo de acuerdo a la sabiduría. Decíamos otro punto, que la sabiduría está relacionada con la oración y el Espíritu Santo de Dios. Decíamos que en Hechos, para servir los platos de las mesas, era necesario estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Dios da la sabiduría, vimos en Santiago 1:5. Ahora, aquí vamos a ver un poquito acerca de la verdadera sabiduría y la falsa. Hay una sabiduría que es falsa. En Santiago 3:15 nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es otra sabiduría, la que produce celos, contiendas, pleitos, la que se anda agarrando todo el mundo. Eso no es sabiduría de lo alto, esa es terrenal, o sea, es meramente humana, es animal del hombre, es ser humano natural, y es diabólica. ¿Por qué? Porque te aparta de la verdadera sabiduría. Ahora, la sabiduría es un don del Espíritu. La palabra de sabiduría nos la da para la predicación. Eso es un don que se lo da a algunos, no a todos. Entonces, si usted predica, si usted enseña, si usted tiene ese don a la hora de practicarlo, el Señor te da el don de la palabra de sabiduría para que prediques, de acuerdo a 1 Corintios 12:8, lo vamos a ver. Pero debemos de pedírsela a Dios. Otro, la sabiduría puede ser enseñada. Sí, ahorita estamos enseñando. Yo fui enseñado antes de dárselo a ustedes. El empeño de Pablo era ese. En Colosenses 1:28. En Colosenses 1:28 nos dice a quien anunciamos a Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces la sabiduría se enseña, por lo tanto la sabiduría se aprende. Si alguien me la enseña, yo tengo que aprenderla. Y para aprenderla, tengo que ser humilde. Para enseñarla, tengo que ser perseverante. Tengo que dedicar tiempo. Tengo que sacarla del estudio. Tengo que poner empeño. Tengo que dejar de ver tele. Tengo que dejar de hacer cosas.
¿Para qué? Para someterme a la palabra de Dios, investigar la Biblia y ver a dónde está, cómo es. Yo no sabía esas tres palabras de Sofía, de Sónesis y de Sonis, de Súnesis. ¿Cómo llegué ahí? Escarbando y escudriñando. Porque no están en la Biblia, usted no las ve. Pero para eso están los diccionarios bíblicos, los comentarios, las concordancias, diferentes versiones de la Biblia. Pero eso requiere tiempo. Ahora, yo no me estoy jactando. Dios sabe que no. Lo que quiero es que usted haga lo mismo. Que usted haga lo mismo y disfrute lo que estamos disfrutando nosotros hoy. Amén. Bien. El hombre o la mujer, esa madura, producto de la sabiduría. 1 Corintios 2, 6 y 7. ¿Qué nos dice? 1 Corintios 2, 6 y 7. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, el siglo no es de este mundo, no es sabiduría humana, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de quién? De Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que pasa es que esa sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, estaba oculta para los tiempos de Pablo, pero Pablo la reveló. ¿Cuál era? Que Jesucristo es el Mesías, que Él vino a morir en la cruz del Calvario como el sacrificio que Dios iba a aceptar para que el que creyera en el sacrificio de Jesucristo, por su sangre recibiera perdón de pecados. Para nosotros ya no es sabiduría oculta, para nosotros ya no es misterio, ya se nos reveló. Entonces esa es la sabiduría que nosotros debemos tener, y eso nos tiene que llevar hacia la madurez. Tenemos que madurar, hermanos. No podemos seguir siendo niños espirituales bebiendo leche. Ya es hora de que nosotros comamos alimento sólido, bien sólido. Y yo espero, es mi deseo, mi oración y mi anhelo, que la gran mayoría estemos entendiendo. Esto deberíamos estar entendiendo casi todos, hermanos. Hay un evidente crecimiento en sabiduría, aunque la sabiduría no es un descubrimiento de la mente, tampoco puede ser obtenida sin la constante actividad del pensamiento. O sea, la sabiduría no está en la mente solo porque está, pero necesitamos usarla para poder obtenerla. La verdadera sabiduría viene cuando el Espíritu de Dios se encuentra con la mente del hombre que ponga atención, investiga, examina cuidadosamente, explora, estudia a fondo. ¿Qué? La Biblia. Pero la iniciativa de investigar y explorar debe ser del ser humano, buscando el conocimiento perfecto que procede de Dios por las Escrituras y la palabra de Dios. Dios no da sabiduría al perezoso mental. Dios no da sabiduría al perezoso mental. Perezoso que estás ahí, dice Proverbios, en la cama, esperando que sean las 10, las 11. ¿Hasta cuándo vas a dormir? Un poco más de sueño, un poco más de dar vueltas en la cama, y así viene, así pereces. Parafraseado, dice un proverbio. El perezoso que ni siquiera quiere llevar la mano con la comida a la boca por pereza. A esos Dios no les da sabiduría. No. No crean que sentada ahí, haciendo la nada, dice mi hijo, vas a recibir sabiduría, va a venir un fuego de lo alto y una luz ahí que va a iluminar. No, así no es, así no funciona. A los perezosos mentales Dios no da sabiduría. Otro punto. La sabiduría interpreta el verdadero significado de las cosas. En Apocalipsis 13:8. Y en Apocalipsis 17:9, no lo busque. Si usted no tiene sabiduría, no va a entender qué es el número 666 en la Biblia,
Dice la palabra de Dios, y este es el número de hombre, y en eso hay sabiduría. En el 17:9, pues hay que tener sabiduría para ver cuál es la ciudad de las 7 colinas de las que habla ahí, pero no nos vamos a meter en ese tema. Los mensajes de Dios van destinados al hombre que tiene ojos para ver y mente para entender. Y aquí se cumple lo que dice Mateo 7:7. En Jesús y la regla de oro. Y es ciertísimo que el que busca, encuentra. ¿Qué dice Mateo 7:7? Buscad y haréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Entonces busque. Si no busca, lo encuentra definitivamente. Hay sabiduría cuando nosotros vamos a Mateo 7, por ejemplo, al final del versículo, del 24 en adelante, que dice: entonces compararé así a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y soplaron, y vinieron vientos y se soplaron con ímpetu, y los ríos, y golpearon la casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. Ese es un hombre sabio, una mujer sabia, prudente. ¿Dónde estamos construyendo nosotros, hermanos? ¿Sobre la roca, que es Cristo? ¿O sobre la arena? ¿Sobre nuestros pensamientos? ¿Sobre mis ideas? ¿Sobre mis opiniones? ¿Sobre mis deseos? ¿Sobre qué? En el mundo del discípulo debemos de ser prudentes como serpientes, nos dice Mateo 10:16. Que seamos prudentes. Dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Se le parece a lo que estamos viviendo hoy? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay que ser prudentes, hermanos. Y la prudencia muchas veces le dice: por aquí no, por aquí me escabullo. ¿Me escabullo? No, yo no tengo por qué pasar por ahí. Soy prudente. Me acaban de decir que están asaltando, me devuelvo. O voy a ir, yo soy hijo de Dios, Dios me protege. Aleluya, aleluya. Y con todo el aleluya se va a descanso. Sin reloj, sin celular, hasta la cédula le roban. Después la tiran por allá. Hay que ser prudentes, hermanos. O aquel hombre, hace algún tiempo, no sé, en los Estados Unidos, que decía: en Marcos 16 nos dice que si bebiéramos cosas mortíferas, o si una serpiente nos muerde, no nos va a hacer daño. Y jugaban con serpientes, y claro, Dios le lo mató. Eso no es provocado, eso no es ir a decir que no. Tenemos que ser prudentes, prudentes. Y a eso nos llama la bendita palabra de Dios. Está aquel mayordomo organizado. ¿Se acuerdan? Que el jefe lo iba a despedir y empezó a hacer negocios con el resto. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Las vírgenes y el aceite. Había 10 vírgenes, pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. Entonces, ¿cuál va a ser yo? ¿Cuál va a ser usted? La prudente, la que tiene su vasija llena de aceite, que es el Espíritu Santo de Dios, o la que anda pidiendo prestado a todo el mundo: ora por mí, haga esto por mí, vaya por mí, usted por mí, todo por mí, y usted no hace nada. No está mal, hermanos, no está mal pedir oración. No está mal, no. La Biblia dice que oremos los unos por los otros. Pero no se vale que siempre usted esté pidiendo oración y oración de que usted mismo no ora. Ahora, ¿usted qué pide oración? Yo pregunto: ¿usted ora por los demás? Porque dando es como recibimos. Lo que usted siembra, eso recoge. Claro que vamos a orar por usted. Pero no se le pide también a usted orar por otros. También. Y 1 Corintios 10:15 dice Pablo: como a sensatos se os habla, como a gente de verdad que tiene capacidad, sentido común. Significa esa palabra sensato ahí, sentido común. Gente, yo en este momento hablo a gente que tiene sentido común. ¿Para qué? Para que entiendan lo que estamos hablando. Amén. Ahora, hay cosas que
que no son sabiduría de Dios, decíamos en Santiago 3:15. A veces esta sabiduría práctica puede generar en arrogancia. Romanos 11:25 y 12:16 dice que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que no seamos altivos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque la arrogancia no procede de Dios. Eso no es correcto. Primera de Corintios 4:10. ¿Qué nos dice? Primera de Corintios 4:10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Este es Pablo hablando a la iglesia que está en Corinto. Él mismo se pone como insensato, pero para que la iglesia fuera prudente, por amor a esa iglesia y por amor a Cristo. Él mismo se ponía como débil, pero para que la iglesia fuera fuerte. Él mismo se decía ser despreciado, pero para que el honor lo recibiera la iglesia. Hay otro pasaje en la palabra que nos dice que nosotros no nos consideremos mejor que los demás, sino que más bien nosotros nos consideremos como inferiores y que consideremos al otro como superior. Pero eso demanda humildad. Eso demanda humildad, hermanos. Y esa parte golpea el ego muchas veces de mucha gente, o de algunos, o de algunas. Entonces Jesús mismo nos enseñó también que seamos humildes como Él es humilde. Ese es el mayor ejemplo de humildad, el mismo Jesucristo. En Isaías 29, 13 y 14, vamos a ver qué pasa con la arrogancia en ese pasaje. Isaías 29, 13 y 14 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Verso 14. Por tanto, ¿qué significa por tanto el derecho? Decidido está, ya esta es la decisión final. He aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo como un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. La arrogancia hace que eso se quite. La arrogancia, la altivez, el orgullo. Hermanos, esto es de mucho cuidado, de mucho cuidado. La arrogancia y la desobediencia producen insensatez y desaparece la sabiduría. Y no hay quien ni qué guíe a los hombres. Los deja que se guíen por su propia sabiduría humana. Y eso definitivamente no les alcanza. Perecen. Vean los hombres de hoy, vean los políticos de hoy. Están sumamente rasgándose las vestiduras porque la sociedad está pésimamente mal. Pero resulta que hace algunos años le quitaron la autoridad a los padres sobre los hijos. Ya que no puedo disciplinar a mi hijo como mi papá me disciplinaba a mí. En la escuela los profesores y los maestros no tienen autoridad sobre los niños y los muchachos y hacen lo que les venga a su mente. Pero que hay niños bien educados y dejándolos hacer lo que quieran, y ahí sale el pecado que hay dentro del hombre, y todo lo que sale es malo, y lo que produce es mal y maldad y pecado, y quieren sembrar en los jóvenes, en los niños, un libertinaje total y que salga un arbolito lleno de frutos buenos. No, hermanos. No puede un árbol malo dar frutos buenos, ni un árbol bueno dar frutos malos. Entonces, la sabiduría humana dijo que no, que los padres ya no tenían potestad sobre los hijos, que ahora es el gobierno los va a educar. Ya no había el gobierno y el PAN. ¿A quién educaba el PAN? ¿Vieron el caso de esta chiquita, Cambridge,
que el padrastro supuestamente, digo supuestamente porque no se sabe dónde está, le metieron 70 años de cárcel, y sale un tipo del pan y diciendo que no, que es que la niña, la menor de edad, la mamá de la bebita, era de 12 años cuando ese tipo la violó, y que eso era responsabilidad de los papás. Cuando había una y dos denuncias y no sé cuántas denuncias en el PAN sobre ese caso y ellos nunca lo atendieron, ahí sí es el papá. Ahí sí son los papás los que tienen que atender. Pero cuando viene un papá y disciplina a un niño, entonces viene el PAN y se le viene todo el mundo encima a ese papá porque no lo dejó ir a una fiesta, lo llevan a ver drogas y le quitan a ese niño al papá. Cuando el papá le está buscando un bien al niño, ¿cómo se llama eso? Sabiduría humana que está de cabeza, hermanos. Está de cabeza. Esa sabiduría no alcanza. Acerca de la sabiduría del mundo, ¿qué nos dice la Biblia? En 1 Corintios 1:20, que vamos a leer ahí, en 1 Corintios, varios pasajes. 1 Corintios 1, verso 20, nos dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 26 de 1 Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 1 Corintios 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 3:18, 1 Corintios 3:18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué significa? Que la sabiduría del mundo no le va a producir absolutamente más nada que para hacer plata, negocios, etc. Pero ignora lo que es verdaderamente importante acerca de Dios y de su naturaleza. Hay otra sabiduría que es pura hablada. En 1 Corintios 1:17, seguimos ahí en Corintios, dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar ¿qué? El Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta sabiduría humana solo sirve para querer opacar la cruz de Cristo. Ahí mismo en 1 Corintios 2:1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No, Pablo tenía mucho estudio para poder ir a todo un discurso, como lo hacían los griegos ahí, con una gran retórica. Pero no, él fue con palabras sencillas, para ser entendido y dar a conocer lo que se tenía que dar a conocer. En 1 Corintios 2:1, ya lo leímos, y versos 4 y 5 del capítulo 2 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará el velo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones. ¿Me lo pasaron antes? Perdón, dice: y mi palabra, estamos en 1 Corintios 2:4, y mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no llegué a ustedes persuadiéndolos con lo que yo sabía, sino con qué? Con demostración del Espíritu y del poder. Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el verso 13 de 1 Corintios es 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hay una sabiduría que es puramente de hombres. Esa deja
para la cuestión humana, para lo que usted está estudiando, para lo que usted se está preparando. Está bien, perfecto, no hay ningún problema con eso. Pero no se quede solamente ahí. De este lado tiene que estar esta sabiduría. Tiene que estar esta. Si no, todo lo que va a lograr va a ser nada más para este mundo y nada más. Ahora, ¿qué nos dice Colosenses? Voy a leer Colosenses 2:23 en la versión del lenguaje actual. Perdón, la Biblia de las Américas es. Colosenses 2:23 en la Biblia de las Américas dice que tales cosas, a la verdad, la apariencia de sabiduría, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. En una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo con el cuerpo. ¿Qué es lo que hace esa sabiduría? Que lo obliga a usted que con su cuerpo físico se haga un montón de cosas. Y dice la segunda parte, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted puede llegar a ser un profesional en su carrera, tener un doctorado en su carrera, pero ese doctorado no le va a permitir que usted pelee contra la mentira, por ejemplo, o que usted deje de ser adúltero o adúltera. No le va a ayudar contra el robo ni contra los malos pensamientos, no, en nada. Puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pero no le va a ayudar esa sabiduría y ese conocimiento. Para eso necesita al Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando Pablo condena tan inflexiblemente la palabra sabiduría del mundo, se estaba inspirando en la actitud de la sociedad de su tiempo. Los griegos siempre amaron las palabras. Y una de las figuras bien conocidas en el mundo griego era el sofista. ¿Saben qué es un sofista? Un sofista eran oradores tan famosos como estrellas de cine en su tiempo. Pero el sofista estaba más interesado en cómo decía algo que en lo que realmente se estaba diciendo. El interés del sofista consistía en adquirir destreza y habilidad en el uso de la palabra. Y su principal anhelo radicaba en provocar el aplauso, para que la gente le aplaude. Una buena retórica, es un buen discurso y que la gente le brinde un buen aplauso, eso es lo que buscaba. Su deseo más ferviente era exhibirse. Y Pablo toma ese ejemplo para decirle a los cristianos: así no es. Ustedes no hagan esto para exhibirse. Eso me recuerda a las palabras de Jesús en Mateo 6:5, que dice: cuando ores no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, o sea, de Dios no van a recibir nada. Pablo conocía a esos predicadores y maestros que estaban más interesados en las frases que en la verdad, que no deseaban sino exhibir su destreza y suscitar el aplauso de la multitud. Pablo conocía al predicador y maestro que le preocupaba más lo que los hombres pudieran pensar de él que lo que pensara Dios. Que estaban más ansiosos por lo que los hombres los miraran a que los mirara Dios. He aquí lo que Pablo quiso decir por sabiduría de este mundo. Sabiduría que, por cierto, hoy no ha desaparecido. Hay mucha gente en muchos púlpitos, en muchos lugares llamados iglesias, haciendo eso. El aplauso, y que los vean, y que tienen iglesias de 40,000, de 60,000, y sé. Pero la gente se está perdiendo. Esa sabiduría no conoce realmente a Dios. Es más seductora que instructiva. Es sabiduría de hombre, no de Dios. Es sabiduría de hábil polemista, más interesado en la exhibición de acrobacias mentales que en la búsqueda de la verdad. Es vana en el sentido de que no ayuda a nadie ni conduce a nada. Al final de los tiempos será destruida por Dios y se demostrará lo insensata y extravagante que realmente es.
La única sabiduría verdadera no es consecuencia del orgullo, sino de la humildad. La única enseñanza sabia es la que da gloria a Dios. La predicación se corrompe siempre que busca el aplauso. No hay sabiduría en el proceder del maestro y del predicador cuya personalidad y métodos obscurecen a Cristo. Esos predicadores que hablan un montón de cosas y tal vez ni hablan de la Biblia, nunca hablan de Cristo, hablan de ellos, de sus experiencias, de sus logros, de sus ministerios, pero a Cristo ni lo mencionan. Antes se empeora en esa necedad, que en el fin de los tiempos recibirá lo que merece. Ahora vamos a ver el objetivo de Frónicis, que es prudencia. Aquí tenemos el adjetivo que es prudente, ser hombre prudente. Hay unos pasajes que muestran especialmente el significado de Frónicis y Frónimos. Frónicis es prudencia y Frónimos es prudente, la persona que practica la prudencia. La serpiente que sedujo a Adán y a Eva es llamada astuta, Frónimos, en Génesis 3:1. Y el mayordomo infiel de que hablábamos ahora, que primero escapó a su señor y después tomó medidas para salvaguardar su ocio y su comodidad, llamado sagaz. ¿Qué decíamos que era Frónimos? Sagaz también. Eso está en Lucas 16:8. Esta es la habilidad para desenvolverse en una actividad específica. La sagacidad para descubrir qué necesita ser hecho y qué no. La sabiduría del hombre que nunca está confundido o lleno de dudas. Nosotros necesitamos tener esa sagacidad, hermanos. Para nosotros no estar ni confundidos ni llenos de dudas, sino que en nuestro diario vivir, en nuestro caminar a diario, nosotros vayamos viendo bien el camino, el norte, hacia dónde vamos, sin preocuparnos de que aquí nos pasó algo, no hay problema. Esto me va a ayudar a formar mi fe, esto me va a ayudar a fortalecer mi camino en Cristo, esto me va a ayudar a madurar, esto me va a ayudar para predicar a otros, esto me va a ayudar para algo, siempre. Amén. Ahora, el adjetivo de súnesis, que es unión, que es unetos, vamos a ver eso como sagacidad, y es unir, ya habíamos dicho que era unir la sabiduría con la prudencia. Esas palabras no son muy frecuentes en el Nuevo Testamento, pero eso lo tenía Jesús de niño, a los 12 años. Había otro hombre, Sergio Pablo, un gobernador romano, que es descrito en Hechos 13:7, y en la Nueva Traducción Viviente dice así: había un hombre antes, Bar Jesús, que era un falso profeta, dice, el tal se había apegado al gobernador. ¿Quién se había apegado al gobernador? Ese falso profeta, Bar Jesús. Dice, Sergio Pablo, quien era un hombre inteligente, esto es sagaz, invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. No se quedó con lo que decía Jesús, el falso profeta. Aunque al final pasó otra cosa, pero bueno. Esa sagacidad describe el conocimiento de Pablo del misterio de Dios. En Efesios 3, del 1 al 4, en la parte de la versión palabra de Dios para todos, dice: así que yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo para bien de ustedes que no son judíos. Seguramente habrán oído del trabajo que Dios en su generoso amor me ha dado para ayudarles a ustedes. Por revelación, Él me dio a conocer su plan secreto, como antes les escribí brevemente. Si ustedes leen lo que escribí, podrán captar cómo entiendo el plan secreto que se ha dado a conocer con Cristo. En otras generaciones, ese plan secreto no se dio a conocer a la gente. Pero ahora Dios, por medio del Espíritu, lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Pablo ora para que los colosenses tengan Sofía y súnesis. En Colosenses 1:9 dice así la bendita palabra de Dios: por lo tanto, también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Ahí es Sofía.
e inteligencia, hay Jesús espiritual. Espiritual, hermanos. Y en Colosenses 2:2, esa sagacidad nos puede traer a nosotros certidumbre, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hermanos, cuando nosotros tenemos ese conocimiento pleno, ya estamos convencidos, ya lo entendimos. Wow, es como una explosión de conocimiento y de seguridad, de convencimiento de que vamos por el buen camino y estamos haciendo las cosas bien y no tenemos temor de tomar decisiones, porque sabemos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, con nosotros, por nosotros. Ahora, el cristiano no es únicamente un soñador de grandes pensamientos. No es nada más que increíble, no. Grandes y desvinculados con la realidad del mundo. No. El cristiano no es solamente el hombre afanado en los negocios que nunca piensa en las últimas cosas. No. Nosotros no estamos desvinculados de la realidad. El cristiano no es simplemente un astuto evaluador de una política o una situación. No. Nosotros no solamente conocemos cosas de este mundo. Ni estamos soñando el sueño de no sé quién. El cristiano es las tres cosas. No solo tiene la visión de conocer a Dios, dispone también de conocimiento práctico para convertir esa visión en acción, y además del sano juicio que le permite escoger la forma de acción idónea para lograr su objetivo. El cristiano es soñador y a la vez hombre de acción. Está bien, soñamos por un lado, pero actuamos por el otro. Si me quedo solo en el sueño, no funciona. Y se me pongo solo a trabajar sin ningún norte, si no sé ni para qué, y al final 2 años no va a terminar. Por donde quiera que andes, te muevas, camines, vivas o compartas, vayamos con nuestra mente equipada. Y esto es para los de afuera. Los de afuera de la iglesia, en este caso, el pasaje de Colosenses 4:4, ya vamos a terminar, hermanos. Que volvemos otra vez a Colosenses 4:4. Acompáñenme ahí, por favor, a Colosenses 4:4, que fue donde empezamos la semana pasada. 4:5, perdón. 4:5 y 4:6. Vamos a ver el versículo 5 y 6. Dice: así que no busquéis nada antes de tiempo. Perdón, es Colosenses, ahí estamos en Corintios. Primera de Colosenses 4:5, sí, gracias. Andad sabiamente para con los de afuera. Entonces, todo lo que hemos visto nosotros, de toda esa sabiduría que tenemos en Dios, es para la gente de afuera. También entre nosotros, pero más llamados a los de afuera. ¿Para qué? Para que ellos conozcan, sepan quién es Dios, cómo nos salva, que les prediquemos el Evangelio, que vengan al conocimiento que nosotros ya tenemos, que vengan a la seguridad de la salvación, que tengan la seguridad de la salvación y que tengan la plena convicción de que por Jesucristo sus pecados pueden ser perdonados, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Eso significa que usemos bien el tiempo y que aprovechemos cada oportunidad que tengamos. Que esa inteligencia, que ese conocimiento, que esa sabiduría, que esa prudencia, que esa sagacidad nos lleve a compartir a Cristo. Gloria a Dios, hermanos, porque hoy podemos ver entre nosotros un ejemplo de esa sagacidad de compartir a Cristo. Y tenemos gente que nos visita porque alguien les compartió a Cristo, porque alguien les está hablando, porque alguien les está diciendo, porque alguien los está invitando, porque alguien se está ocupando de ellos, porque no se lo están dejando para sí mismos. Eso es lo que queremos para todos. Alabamos sea Dios por esto, ¿sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Y dice el verso
6 del capítulo 4 de Colosenses: sea vuestra palabra siempre con gracia. Que esa palabra con gracia sea hablar de cosas buenas, de las buenas noticias del Evangelio de salvación. Está muy bien. Por ejemplo, yo un día se compartía con mi hermano que bajó la gasolina, porque por lo general echa gasolina cuando ya va para la casa un poco tarde, ya en la tarde. Y yo había visto las noticias como al mediodía que decían que había bajado la gasolina, pero le mandé un mensaje sí que he dicho, porque voy a llenar el tanque, pero todavía ando un poquito, no lo voy a llenar hoy, lo voy a llenar mañana que ya bajó. Esa es una buena noticia, pero no son esas, hermanos. No son esas que Dios quiere que compartamos, son el Evangelio de Jesucristo. Porque esas buenas noticias le sirven a él para ahorrarse un poco de plata y nada más. Pero yo a él le comparto el Evangelio de Jesucristo. Es muy duro, está muy tremendo, pero no debo de hacerlo. Tarde o temprano me va a entrar por algún lado. Y si no, yo estoy haciendo mi trabajo. Pero nosotros las buenas noticias que tenemos que compartir con la gente es la buena noticia de que en este momento usted está rumbo y camino al infierno si no se han arrepentido de sus pecados y no han nacido de nuevo. Y la buena noticia es que Jesucristo quiere cambiar esa condición de muerte eterna a vida eterna a través de Jesucristo y de lo que hizo en la cruz de Calvario. Dice sazonada con sal. Sazonada con sal. Voy a hablar con alguien en la mañana y le dije que sí iba a acordar de esas palabras. Sazonada con sal. Que hablemos de manera agradable, hermanos. Hablemos de manera agradable, que la otra persona quiera escucharnos. Es bien, o sea, es cierto que nosotros vamos a llegar a marcar el pecado. Usted es mentiroso. Usted ha mentido, sí, es mentiroso. ¿Cómo se dice a la gente que miente? Mentiroso. ¿Usted ha robado? Sí. ¿Cómo se dice a la gente que roba? Ladrón. ¿Usted ha vuelto a ver un hombre y una mujer dependiendo del sexo de la persona con la que usted está hablando? ¿Cómo no te gusta? Sí. ¿Quién no? Bueno, eso dice la palabra que es adulterio. ¿Usted ha usado el nombre de Dios en vano? Seguro que no, lo acaba de hacer. Seguro por Dios que no, bueno, lo acaba de hacer. Entonces, ante sus propias palabras, usted se ha declarado mentiroso, ladrón, adúltero y blasfemo. Como en los 10 mandamientos, Dios lo busca, lo va a encontrar inocente o culpable. Culpable. Y dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué merece? La muerte. Eso es lo que hay que decir, pero hay que decírselo de manera bonita. Usted se va al infierno porque es un ladrón, porque... Y la persona inmediatamente le va a poner los tacos de frente y no te va a querer oír. Le vamos a decir una verdad que le duele, pero sazonemos eso con sal. Hablemoslo bien. Antes de llevarlo a ese punto, conversemos un poquito con la persona. Y eso requiere tiempo. Eso requiere prudencia, inteligencia, sagacidad. ¿Sí o no? Entonces, ya vamos aterrizando. Entonces, ¿qué Dios quiere que vayamos nosotros? ¿Para qué? Para que la persona no nos rechace. Para que no nos diga, no, yo eso no lo quiero oír, yo ya lo oí, usted lo que habla es otra cosa. Lo que yo le voy a decir, usted nunca lo ha oído. Y dice, al final, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Piensen bien cómo se debe responder a cada uno. Y para pensar bien tenemos que tener sagacidad, mente rápida, sabiduría, conocimiento, prudencia. Nosotros no le vamos a responder igual a un niño de 15 años, a un jovencito de 15 años, a un adulto de 60. No. No le vamos a responder igual a una madre soltera con 4 hijos que a una mujer soltera de 22 años que es licenciada en ciencias de la economía. Ese ya no sé si eso existe, pero va a poner algo bonito. Pues obviamente no. No le va a hablar igual a una mujer soltera
con 4 hijos que recién le acaban de decir que tiene que ser desalojar el lugar donde vive, a una mujer de 22 años que sus padres tienen una cadena de tiendas y son adinerados. Jamás. Entonces nosotros tenemos que usar esa sagacidad, esa inteligencia, esa prudencia, ese conocimiento. ¿Para qué? Para saber cómo le habla a este, cómo le habla a este, cómo le habla a este, cómo le habla a esta. ¿Para qué? Para que no rechacen el mensaje. Porque muchas veces el mensaje va para una persona que tiene ganas de escuchar, tiene sed de Cristo, pero llegamos nosotros con los sacos de frente, llegamos nosotros de manera violenta quizás, y lo que hacemos es echar a perder el momento que Dios había preparado desde hacía mucho tiempo. Concluimos, hermanos, diciendo que yo deseo, y para esto fue la preparación de esta predicación, enseñanza, como lo quiera ver, y también en mi oración, que queramos empezar nosotros a poner empeño en las cosas de arriba. Que empecemos a dedicar tiempo al estudio y a escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios. Que equipemos nuestra mente con la sabiduría de Dios y hagamos lo que corresponde. Lo que corresponde hacer sin excusas ni pretextos. De otro modo, no vamos a saber qué hacer cada vez que necesitemos tomar decisiones. Y las vidas de aquellas personas que son perezosas espirituales. Yo no soy profeta, pero déjenme decir que no va a ir a ningún lado. ¿Usted quiere un norte en su vida? ¿Quiere que su vida vaya por ese camino que es Jesucristo, que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Empecemos a poner nuestro granito de arena, nuestra parte activa en esto, para que nuestra vida lleve un norte. Medita en tu mente y en tu corazón. Y empieza a tomar medidas para ser hombre o mujer sabio o sabia, prudente y de acción. Póngase sobre sus pies, por favor, vamos a hablar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya. Gracias, Señor, porque hemos sido expuestos a tu palabra, a las Escrituras, Señor. Y tu deseo, Señor, es que nosotros lleguemos a ser hombres sabios y prudentes, hombres y mujeres, Señor, que entendamos que lo mejor para nosotros es buscarte a ti, tener ese conocimiento tuyo, Señor, conocerte más de lo que nos conocemos nosotros, incluso a nosotros mismos, más de lo que conocemos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, que los conocemos así como por encimita. Ya sabemos cuando la esposa está enojada por la cara que tiene, o ya sabemos cuando el hijo le fue mal en el estudio por la cara que trae, o le fue muy bien en los exámenes también por el gozo que tiene. Esas cosas nosotros las sabemos de nosotros, Señor, pero muchas de las cosas que nosotros necesitamos saber y conocer de ti, Señor, quizás algunos, Padre, todavía no las conocen. Todos esos atributos tuyos, Señor, de omnisciencia, de omnipotencia, de omnipresencia, Señor, ese atributo, Señor, de que tú eres Dios justo para apartarnos nosotros del pecado, porque vamos a tener consecuencias si actuamos mal. Pero también ese atributo de que tú eres amor, Dios, y conoces de que nosotros somos polvo y que nos cuesta muchas veces, Señor, hacer las cosas bien. Ese Dios perdonador, que si llegamos delante de ti, Señor, a confesar nuestros pecados, a reconocerlos delante de ti, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Dios. También ese atributo, Señor, de que tú eres inmutable y no cambias, por lo tanto las promesas que están dadas en tu palabra son para nosotros hoy también, Señor, las que están para nosotros.
que confiemos, Dios, que depositemos toda nuestra confianza en ti, nuestra fe plena, completa, totalmente en ti, Señor, convencidos de que tú vas a hacer lo que tú has prometido hacer. Y que nosotros tomemos valor, tomemos conciencia, Señor, que somos llamados a predicar el Evangelio, a compartirle a otros, Señor, de la salvación que hay en ti, oh Dios, sobre todo aquellos que son nuestros familiares que están más cerca, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, las personas que tenemos, Señor, más cerca de nosotros y que están con una necesidad espiritual, de una o de otra manera, Dios. Úsanos a nosotros como vasos, simples vasos de barro, Señor, pero que la excelencia sea para ti, bendito Dios. Y que podamos hacer nosotros la parte que nos corresponde. Y así crecer, madurar, Señor, también espiritualmente. Y que nuestra fe crezca, Señor. Que dejemos de ser granitos de mostaza y vayamos siendo cada vez más grandes hasta llegar a ser un árbol, Señor, como el de mostaza en fe. Para que otros, Señor, también te conozcan a ti, que es lo que tú nos mandaste a hacer en la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que tú nos encuentres haciendo eso, Señor, el día que tú vengas, cuando llames a tu presencia, bendito Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.